Listo. Súper, muy bien. Pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos quienes luego consulten este material. Estamos arrancando la tercera temporada del Seminario Permanente, Interacciones de la Tecnología Digital con la Educación y la Sociedad. Este es un espacio que estamos trabajando en colaboración, los cuerpos académicos de sistemas y ambientes educativos y gestión de entornos virtuales y procesos para el aprendizaje. Mi nombre es Paola Mercado y bueno, hoy estaremos contando con la presentación de Janet Aguilar Luébano y bueno, que me tocó acompañarla en la elaboración de este documento que está próximo a publicarse. Y bueno, pues me voy a permitir presentar a Janet. Ella es maestra en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales por la Universidad de Guadalajara, institución en la que también obtuvo la licenciatura en turismo. Actualmente se desempeña como profesora del Sistema de Educación Media Superior de la UDG también y colabora como autora de libros de texto en la editorial CM Editores. Participa activamente en diversas líneas de investigación enfocadas en el uso ético de la inteligencia artificial generativa y en la gamificación de contenidos educativos, particularmente en el nivel medio superior. Eh, bueno, de mí les puedo contar que soy maestra en tecnologías para el aprendizaje, licenciada en sistemas de información y actualmente estoy trabajando como profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de Guadalajara, en el cuerpo académico Gestión de Entornos Virtuales y Procesos para el Aprendizaje. Mis líneas de investigación son la gestión de procesos educativos en entornos virtuales y ecosistemas virtuales de aprendizaje. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar la presentación con Janet y perdón, si hay un preámbulo, les quiero compartir que este trabajo se elaboró para el Congreso Internacional de Enseñanza Universitaria, el CIENO, en la versión del 2025, la edición 2025, en donde pues se nos invitó a participar como ponentes y está próximo a publicarse, pues ya espero que en los próximos días. Gracias, Janet, y te escuchamos con atención. Todos. Es para mí un gusto y un honor poder estar aquí presentando uno de los trabajos de investigación que estamos haciendo como parte de la colaboración conjunta que hacemos estudiantes, egresados, maestros de la maestría y que abonan justamente a estos ámbitos tan importantes hoy en día como es el uso de las nuevas tecnologías emergentes, la inteligencia artificial que avanza día a día y cómo a veces las políticas y las regulaciones no llegan a desarrollarse a la par para dar alcance y donde se refuerza también justamente el tema de la ética. Bien, permítanme compartirles la pantalla para poder editar la presentación. Y el título de este trabajo se llama Ética y Aprendizaje, Impacto de la IA Generativa en la Educación Media Superior. Justamente está enfocado Perdón, nada más. Estamos viendo en modo edición. Yo aparece, creo que probablemente estés compartiendo la ventana. Ah, ya estamos bien. Perfecto. de acuerdo. Bien. Como mencionábamos, este trabajo se hizo en colaboración junto con la maestra Paola y el maestro Fernando Aguilar, colega mío de la preparatoria número 15, donde se centra el caso de estudio. El trabajo justamente inicia a raíz de que ha crecido muchísimo, ¿no?, el uso de herramientas, eh, sobre todo la IA generativa en los estudiantes. Es cada vez más común ver a los estudiantes como usuarios registrándose y usando esas herramientas para su aprendizaje, algunas de formas positivas, otras no tanto, ya hablaremos de eso más adelante. Y desde 2022 ha tenido un incremento exponencial. No hemos podido darle todavía alcance a este tipo de regulaciones para abordar. Si bien es cierto que esta tecnología ya existía, su accesibilidad universal ha hecho que cada vez sean más usuarios y de menores edades las que se están integrando. La masificación ha generado muchas inquietudes por parte de distintos sectores, siendo en el educativo la preocupación cada vez más creciente de los propios maestros de cómo están utilizando estas herramientas los propios alumnos, ya que pueden incurrir en prácticas poco éticas como es el tema del plagio, la apropiación intelectual de
autoría generado por una máquina, o incluso puede llegar a generar dependencia, ya que hasta para tareas sencillas como expresar una opinión, un comentario o incluso un concepto básico, ya están usando cada vez más teléfono, siendo la máquina quien piensa más por ellos. Por ende, se considera fundamental abordar la IA desde una perspectiva ética que garantice el bienestar y la diversidad de los usuarios. Este también es uno de los conceptos clave que viene propuesto por la UNESCO. Sabemos que, perdón, un momento. Realmente las dudas empiezan a surgir de si se les puede enseñar a los jóvenes a usar estas tecnologías cuando se adaptan más rápido que los planes educativos. ¿Cómo podemos adecuar los programas para que puedan considerar estas modificaciones, hacer estas adecuaciones cuando están avanzando cada vez más y más rápido? ¿Cómo disuadir también al mismo estudiante de que no delegue tareas para su aprendizaje? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo convencerlo? Generar ese engagement propio del estudiante cuando se le presenta una salida fácil. ¿Cómo podemos asegurar también que el propio estudiante sea el que piense? Que consideremos que la inteligencia artificial tiene como objetivo emular la inteligencia humana, no ser un reemplazo de la misma. En esta misma línea y en este orden de idea, reconocemos que son innegables las múltiples cualidades que ofrece esta tecnología. Bien empleada, funge como una herramienta educativa de alto valor. Cuenta, por ejemplo, con los beneficios de la retroalimentación instantánea, contribuye mucho como un acompañamiento al aprendizaje, pero la clave está en si se trabaja como herramienta, no como un sustituto. Entonces, el trabajo que tenemos y el mayor cuestionamiento, el dilema central, es cómo inculcarles a los estudiantes desde una perspectiva ética a que utilicen estas herramientas. Y se vuelve todavía más difíciles cuando muchos estudiantes conocen, que en teoría, el concepto de ética y aún así, conociendo cómo aplicarlo, cómo deben hacerlo, eligen abstenerse, lo que genera situaciones como el plagio y el riesgo de prácticas poco éticas, generando una tensión constante también entre los mismos estudiantes cuando dicen, por ejemplo, ¿cómo puedo asegurarme que un trabajo que yo hago de mi propia autoridad va a ser evaluado de manera justa cuando otro compañero puede recibir igual o mejor calificación si utiliza una herramienta? ¿Cómo podemos asegurar una evaluación justa o cuando cada vez es más difícil detectar el uso de estas herramientas? La justificación de este trabajo también justamente, perdón, la justificación parte justamente de la pregunta de cómo hacer que el joven piense por sí mismo. Recordemos que al ser estudiantes de preparatoria están en una etapa vital de formación, están a punto de convertirse en ciudadanos altamente competentes, ciudadanos funcionales para la vida adulta, y todas las enseñanzas académicas y formativas que reciban en esta etapa fundamental va a contribuir en gran medida el camino que vayan a tomar en sus futuras decisiones como jóvenes adultos. Por lo tanto, es importante cimentar y dejar bien establecidos los valores con los que queremos que ejerzan su profesión, sea esta la que ellos elijan. Preparar a un ciudadano que sea capaz de pensar por sí mismo, de poder tener ese sesgo de información, poder delimitar qué información es útil, qué información le puede ser provechosa y cuál tiene la finalidad de dirigirlo o manipularlo para pensar de una forma diferente y a veces evitar que caigan en esos extremos. Existe una alta desconexión entre la percepción de la utilidad, ya que las recompensas son inmediatas, que muchas veces por este tipo de sistema de recompensas ignoran los riesgos inmediatos que puedan tener a largo plazo. Por ejemplo, más allá de lo académico, es común que muchas personas, sobre todo los jóvenes, utilicen estas herramientas también para contar cuestiones del día a día, problemas familiares, problemas personales sin medir las consecuencias de compartir exceso de información a una máquina que si bien la máquina como tal tiene los algoritmos para procesar la información, no podemos obviar el hecho, ignorar que también está haciendo también esta información recolectada y redirigida por otras personas para diversos fines. También esto puede llegar a generar la dependencia, los famosos bucles de información, donde un estudiante empieza a buscar un concepto y termina buscando más y más, que en parte es bueno, aprovechamos la curiosidad nata del estudiante,
pero llega un punto donde el estudiante deja de buscar como por sí mismo y se basa únicamente a lo que dice la información, la IA generativa, y no busca comparar la información a veces con otros sitios, con otros autores, o buscar por él mismo para ver ese lado crítico y seleccionar la información que realmente le va a ser provechosa. A veces, muchas veces, ni siquiera molestan en revisar las fuentes que están consultando, y a veces estas pueden ser ficticias o inexistentes. Por lo tanto, también si es claro la urgencia de establecer guías claras y acompañamiento docente para evitar el plagio involuntario, porque a veces también existe la situación de alumnos que no tienen la intención de plagiar, que nada más buscan como buscar sustento para sus argumentos, para dar mayor fuerza y no miden las consecuencias a veces de tomar una información que puede ser sesgada o errónea. Entonces hay que fomentar todavía más el pensamiento crítico, que es algo que cada día tristemente se va perdiendo más y más. Se busca que la información sea académica, técnica, ética principalmente, que sepan utilizarlo con una perspectiva moral, con los valores, pero también que sea actualizada y sea competente. El desafío central básicamente surge en darle mayor peso a la autonomía del estudiante versus la automatización que cada vez está más en auge. Por lo tanto, el objetivo de la investigación a- es reconocer las perspectivas y preocupaciones, pero no solamente de los docentes, también de los estudiantes, para conocer sus perspectivas, su motivación, los valores, esto que está de fondo, todo el trasfondo que los lleva a cometer estas prácticas, así como reflexionar sobre el impacto que puede tener en la educación, recordando que es una etapa formativa. Para esto tomamos como los ejes de acción los diagnósticos, sobre todo la reflexión. Todo el estudio tiene un enfoque sumamente reflexivo y cualitativo. Ani- Entre los antecedentes que dan fuerza a esta investigación, se tomaron los últimos 3 años a nivel nacional. La ponencia se presentó en el 2025, por lo tanto abarca de 2022 a 2025, que era la literatura más reciente. Recordemos que está creciendo cada día, cada vez son más investigaciones y al igual que las políticas y las regulaciones, a veces no pueden dar alcance, más tardamos a veces como investigadores en sacar un nuevo descubrimiento, un nuevo desarrollo y tenemos que analizarlo, tomarlo en cuenta antes de que este quede obsoleto o reemplazado por uno nuevo. Bien. A rasgos generales, investigadores como Gallen Torres, Zapata González, Ortega Hernando, entre otros, mencionan que y refuerzan justamente la importancia de establecer estas políticas. También manejan cómo se puede trabajar la guía ética en el aula, pero también manejan entre sus estudios la perspectiva académica de ambas partes, desde los estudiantes y maestros, para conocer cuáles son sus motivaciones, cómo pueden ser las causalidades que pueden llevar a que utilicen cada vez sean más los usuarios a niveles educativos que incurren en estas prácticas, que utilizan la IA generativa a veces tanto como herramienta como sustituto. Y entre los hallazgos principales se encuentra una desconexión del uso cotidiano y ese enlace, ese match, digamos, por decirlo de una manera, entre cómo utilizan la tecnología y cómo las políticas pueden darle alcance. Por ejemplo, ¿hasta qué parte se puede considerar plagio? ¿Hasta qué parte podemos decir realmente si estamos cometiendo plagio? Porque a veces una situación que ocurre, sobre todo en materias como español e idiomas, es que el alumno realiza un texto, lo mete a la computadora, a estas ideas generativas, para corregir la ortografía, la gramática, pero el trabajo original era de su creación, pero el resultado es uno totalmente diferente. Entonces cuesta trabajo discernir hasta qué parte es el alumno y hasta qué parte habla la máquina. La adopción de estas herramientas va creciendo, también cuesta trabajo delimitar hasta entonces qué porcentaje se puede considerar plagio, hasta qué parte se puede considerar que es una colaboración con la misma IA y hasta qué parte no. Cada vez, por ejemplo, ya están surgiendo que en los OpenAI podamos citar la información de la propia IA. Y entonces surge también la parte de estamos citando la información de las máquinas, estamos dejando de lado a los investigadores. Es justamente cuando falta de establecer este tipo de criterios
bien delimitados para que el estudiante lo pueda entender desde su propio concepto, su propia cognición, para poder ejercerlos de forma ética. Otro de los antecedentes que tenemos justamente es que se requiere redefinir realmente el concepto de autoría o coautoría cuando se trabaja con la IA generativa. Se observa una transición mucho a la cocreación, donde un estudiante o un profesionista mezcla su propia voz con la de las máquinas, lo que dificulta detectar de lo que haríamos de forma tradicional. Manejar nuevas herramientas que si bien es cierto que cada vez surgen más detectores de plagio, más tarda en salir uno y cumplir los estándares en que surge otra herramienta que promete saltarse esos estándares, que ser indetectable prácticamente. También se ha documentado una preocupación creciente sobre la delegación del trabajo, lo que mencionábamos, que cada vez los estudiantes puedan utilizarlo como un sustituto en lugar de una herramienta de apoyo. La integridad académica ante la IA no se garantiza con la prohibición. Realmente el trabajo que tenemos que hacer es hacer una coextensión armónica donde se pueda empatar, se puedan enlazar ambos conceptos desde una perspectiva que valore la originalidad del pensamiento humano y maneje la tecnología justamente como lo que siempre ha debido, una herramienta. Aunque también las herramientas pueden ser al mismo tiempo un agente de cambio que puedan contribuir a reestructurar la forma que estamos enseñando y aprendiendo, citando las palabras de Russell Norwin, que es uno de los referentes del estudio. Cuando hablamos de reestructura, hablamos justamente de establecer nuevos criterios, de redefinir cómo vamos a hacer la dinámica de trabajo y también hablar como una revolución educativa donde los estudiantes y los profesores, al igual que las autoridades educativas, hagan una triangulación para establecer un nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje que pueda apoyarse en estas tecnologías, pero también valoren la parte humana. Por su parte, en el marco teórico tenemos también, si vamos a hablar de la IA generativa y la de inteligencia artificial en general, que definirlos por lo que son. Básicamente sistemas automatizados, máquinas o robots, chatbots, como los queramos denominar por alguna manera, estas tecnologías, estas máquinas, estas aplicaciones con inteligencia artificial que buscan justamente recrear todas las conexiones neuronales, cognitivas y procesos para recrear lo más parecido a la inteligencia humana. Cada día es más común que se vayan perfeccionando, puedan emular y reconocer desde cuestiones avanzadas del lenguaje hasta detección de imágenes, textos, emociones. Y eso habla del gran auge que ha estado teniendo y cómo se ha ido adaptando. Russell y Norwin, por su parte, definen la inteligencia artificial como la ciencia de la ingeniería de los sistemas inteligentes, especialmente los sistemas informáticos. Funciona básicamente a la petición de los usuarios, que esto según, en el caso de la IA generativa, a través de los prompts que facilitan el acceso. Los prompts siendo los comandos de lenguaje que uno utiliza para comunicarse. También las IAs generativas, según Andion, se pueden clasificar de tres maneras: asistentes, agentes y consultores. La transformación de modelos predictivos a modelos generativos. Los asistentes se basan justamente en apoyar en las tareas rutinarias, consultar información, a veces hacer sistemas de traducción, por ejemplo, o fuentes de consejo, consulta, escucha, etcétera. Los agentes para realizar funciones un poco más complejas, crear ensayos, crear textos, crear argumentos, por ejemplo, y consultores para conseguir incluso fuentes de información más avanzadas. El problema es justamente cuando este último, en lugar de usar, por ejemplo, la IA generativa, la más conocida, la preferida por el público estudiantil, el ChatGPT, muchas veces en lugar de usar simplemente la consultoría como recomiéndame lecturas para realizar esta investigación o realizar este trabajo, recomiéndame fuentes, lo utilizan justamente para hazme el trabajo con diversas fuentes. Y es cuando no se utiliza la herramienta o esta tecnología de la forma adecuada o como se debería realizar realmente. Otro ejemplo de esta situación de un mal uso de la consultoría o de los agentes
es, por ejemplo, en la preparatorias tenemos un concurso que se llama Cartas al Autor, donde un estudiante debe leer un texto, un libro, que varía año con año, y escribirle al autor justamente para expresar su opinión de su propia voz con base a la lectura, lo que permite un fomento justamente de la lectura, del pensamiento crítico y también de que el mismo estudiante pueda externar de su propia voz su opinión al respecto. Este concurso se maneja a nivel interprepas y muchos estudiantes lo que utilizan estas tecnologías es para que en lugar de que ellos puedan expresarse y puedan comunicar su opinión, pidan a una máquina que escriba un texto donde plasme un, un texto básicamente neutral, porque ni siquiera una máquina puede crear su propia voz realmente y pueda expresar al autor sus opiniones. Cuando una forma adecuada realmente podría ser, por ejemplo, con base a los últimos 5 años de los resultados, ayúdame a crear un buen texto que pueda tener oportunidades de concurso, que pueda tener mayor oportunidad de ganar, por ejemplo. O dame los mejores consejos para escribir una carta de calidad. ¿Qué elementos puedo tomar? O simplemente ayúdame indicándome, por favor, cuáles son los elementos que tengo que considerar para la carta al autor. ¿Cómo debo redactar una carta literaria? Toda esta parte se va dejando de lado y se utiliza la salida fácil, que es básicamente hazlo por mí. Muchas veces ignorando el propósito principal, que era justamente fomentar la lectura, leer el libro y expresar una opinión. Por lo tanto, se hace cada vez más evidente que si bien no estamos demonizando la tecnología, no estamos satanizando este tipo de herramientas, porque es lo que tienen que ser herramientas, agentes de cambio, se reconocen sus propiedades positivas si se emplean adecuadamente. Pueden fomentar el apoyo creativo, la solución de ideas, el pensamiento inmediato, pueden servir perfectamente para el brainstorming, la lluvia de ideas, para generar un punto de partida sobre cómo empezar. También para los docentes, también facilita en el aula labores administrativas, lo que contribuye a una reducción de la carga del profesor, lo que libera mucho tiempo para darle el seguimiento adecuado a los estudiantes, que es una de las metas de la educación, poder darles una guía, un acompañamiento oportuno, delegando tareas que no tienen mucho sentido, que son cada vez más como automáticas, más técnicas, a las máquinas, lo que directa e indirectamente da un mayor beneficio al estudiante. Este se beneficia de forma directa a través del acceso a la información instantánea, la retroalimentación inmediata, personalización, algo que es muy difícil hacer con la masificación de los grupos a veces, pero también les ayuda, por ejemplo, en el fomento de habilidades, como es el caso de los chatbots de idiomas, que les permite tener un compañero con el que puedan estarse comunicando para fomentar, para practicar vocabulario, para estimular conversaciones reales, lo que beneficia también al docente que muchas veces quisiera apoyarles en esa parte, pero volvemos, debido a la masificación de grupos, es difícil darles acompañamiento. También otra de las cualidades que se le reconoce a estas tecnologías es la capacidad de estar disponibles 24/7, no tener limitaciones como humanas, como lo tenemos las personas, y poder estar atendiendo cualquier situación, cualquier duda que pueda surgir en tiempo real. No sé. Se reconocen las propiedades, pero se busca disminuir los sesgos, disminuir las desventajas para canalizarlas y que cada vez sean más los beneficios y no los riesgos. Automatización administrativa, mejoras educativas, personalización. Puede fungir como una ayuda invaluable, brinda información, potencial transformador. Puede contribuir, si se emplea de la forma adecuada, si se le da estos criterios, estos lineamientos éticos a hacer una revolución educativa que beneficie principalmente al principal sector educativo, los propios estudiantes. Bien. Para el estudio de casos se manejó justamente en la metodología, primero la revisión documental, un análisis exhaustivo de la literatura justamente sobre el concepto de la IA generativa y cómo se estaba abordando. En este punto cabe señalar que la mayoría de las investigaciones sobre este uso ético están dirigidos sobre todo sobre la perspectiva docente. Cada vez hace falta más centrarnos en la perspectiva del propio estudiante, evitar hacer asunciones, asumir que puede ser por los criterios o los prejuicios que podemos tener como docentes,
En lugar de eso, hay que analizar realmente qué es lo que está sucediendo de fondo, qué es lo que está orillando a que cada vez sean más los estudiantes que decidan incurrir en prácticas poco éticas y cómo podemos redirigirlos para que puedan cumplir con los objetivos establecidos. Conocer cuáles son las motivaciones de fondo y para poder motivarlos a ir un paso más allá. Para esto se diseñó un instrumento, bueno, más que diseñar, se readaptó el que ya se había propuesto por McCabe y Treviño en 2022, que es a través de 12 ítems, dividido en 5 subcategorías, se encuesta de forma totalmente anónima a 84 estudiantes a través de un formulario de Google. Los análisis, los datos recaudados se analizaron de forma descriptiva y estadística a través de frecuencias, porcentajes, desviación estándar, para tratar de determinar cuáles son las tendencias y los enfoques. Cabe mencionar también que el estudio se aplicó a 84 estudiantes de primer semestre del bachillerato general en la preparatoria. Ya no se conoce actualmente como bachillerato general por competencias, ya que está en un nuevo proceso de transición desde hace año y medio para adaptarse a los nuevos lineamientos que maneja la nueva escuela mexicana, uno de los cuales, entre ellos, habla justamente de la formación de valores. Cada semana se está abordando un valor diferente, justamente para fomentar que sean ciudadanos con valores, con criterio, que tengan esta perspectiva. La investigación se realizó en una de las escuelas preparatorias del estado de Jalisco, perteneciente al sistema de educación media superior de la Universidad de Guadalajara, con perdón. Para el estudio se tomó en cuenta que la mayoría de los estudiantes cuentan con acceso a Internet gratuito y público, no solamente desde sus propios hogares, sino también la preparatoria, que es donde pueden utilizar más estas herramientas a la parte de la educación. Esto se cuenta en todas las áreas y aparte para los estudiantes que pudieran tener una brecha en el acceso a tecnología, pues consideremos que vienen de situaciones heterogéneas al ser una escuela pública, hay estatus diferentes, hay condiciones familiares, socioeconómicas que influyen. Para este tipo de personas también existe el préstamo de servicio como computadoras, a la hora de autoacceso, que es como un ciber, donde pueden todavía acceder para que no exista esta barrera tecnológica. Además de que en la misma encuesta se confirma que la mayoría de los estudiantes actualmente posee dispositivos inteligentes propios, la mayoría siendo celulares, aunque existen algunos que también cuentan con celular y tablet o computadora, lo que muestra una alta familiaridad con aplicaciones tecnológicas, incluyendo la CIA generativa. Los estudiantes entrevistados, a rasgos generales, cuentan con una edad oscilante entre los 14 y los 17 años y cuentan en el primer semestre del ámbito de estudios. Provienen de diferentes contextos socioeconómicos, diferentes escuelas secundarias, lo que les da un trasfondo heterogéneo a cada uno de ellos. Debido a la procedencia de diversas escuelas, tienen un perfil variado en conocimientos, en habilidades, actitudes, motivaciones, etcétera. Pero a rasgos generales se pueden englobar algunas cuestiones comunes, ya que la mayoría de ellos tienden a ser muy enérgicos y como comunicativos. Tienen una facilidad de palabra, a veces con un lenguaje limitado, pero no les cuesta trabajo expresar sus opiniones, sus quejas, sus comentarios, lo que nos da una oportunidad de abordar justamente en el ámbito de la comprensión lectora y el razonamiento crítico. Podemos justamente utilizar esta habilidad nata que ya tienen los jóvenes de querer expresarse, de comunicarse, de socializar, para apoyarnos con las tecnologías y darles ese empujón que les falta para poder utilizarlos de forma óptima. El instrumento de 12 ítems contaba con 5 dimensiones. Las primeras, abordando el uso y la accesibilidad de la IA generativa para determinar cuál es la frecuencia y el uso que se le da actualmente, con qué frecuencia recurren a utilizar los chatbots o usar estas herramientas para realizar tareas sencillas, tareas cotidianas. La segunda dimensión aborda más sobre el conocimiento y la comprensión de ética, saber si los alumnos son conscientes de las restricciones que pueda haber, si son conscientes de los riesgos que puede incurrir el hacer mal uso de estas herramientas, también qué tan conscientes son de las sanciones que pueden llegar a tener por la apropiación y plagio de autores, etcétera.
En la tercera dimensión se enfoca más en la percepción de beneficios y retos. ¿Cuál es el impacto en el aprendizaje y los riesgos de una dependencia generalizada por el mal uso y abuso de estas herramientas? Los comportamientos y riesgos, las prácticas deshonestas, los atajos, la falta de atribución. Y en la cuarta dimensión también cabe mencionar que no solamente se les cuestiona si han llegado a incurrir en estas prácticas, se les hace también hincapié a que en caso de que sí, que tristemente ha sido la mayoría, ¿cuál ha sido su principal motivación? Dando unos resultados interesantes. Y en la última dimensión, la reflexión y responsabilidad, tener un punto de partida de saber cómo podemos canalizarlos. Se optó por la adaptación del cuestionario en función del nivel educativo y familiaridad. El cuestionario se adaptó a un lenguaje para estudiantes de preparatoria, simplificando las preguntas. En la primera dimensión, a rasgos generales, pudo detectar que existe una percepción generalizada de la accesibilidad. Mencionábamos que la mayoría de los estudiantes cuentan con acceso a Internet, cuentan con dispositivos electrónicos y muchos de ellos utilizan estas herramientas de IA generativa, de forma cotidiana, siendo a veces muchas, más de 3 a 4 veces por semana. Y en la respuesta a la primer ítem, específicamente mencionando, utilizo herramientas de inteligencia artificial para obtener ideas o información en mis tareas. Cabe mencionar que no hubo nadie que estuviera en desacuerdo. La mayoría quiso mantener neutro. Hubo muchos resultados que estuvieron de acuerdo, pero ninguno en desacuerdo, ni, perdón, se repitió acá, ni totalmente en desacuerdo. 70% de los estudiantes manejan las herramientas para obtener información académica, siendo su principal uso. En la segunda dimensión, el ítem que más llamó la atención, sobre todo por la respuesta, es que los estudiantes reconocen conocer lo que es el plagio. Están conscientes de que utilizar el contenido generado por las IAs generativas sin citación adecuada o como sustituto incurre en plagio y estas son prácticas poco éticas. Aquí nuevamente la mayoría de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo en esta definición, siendo muy pocos los que estuvieron en desacuerdo, pero ni uno solo en totalmente desacuerdo. 74% de ellos considera fundamental reflexionar sobre el uso ético y delimitar justamente hasta qué punto se puede considerar realmente plagio y hasta qué punto colaboración. Y el 65% de ellos reconocen explícitamente que usar estas herramientas sin citar constituye plagio, constituye la apropiación de la autoría, por lo que podemos afirmar que existe una sólida comprensión teórica. Los estudiantes conocen las normas, distinguen los plagios, tienen una noción consciente de que es una práctica poco ética y aún así eligen incurrir en ellas. Entonces aquí no podemos hablar de un desconocimiento o una ignorancia, sino una, sí, por alguna manera de decirlo, por ejemplo, una ceguez voluntaria ante estas prácticas. En la tercera dimensión, sobre la percepción sobre el impacto, podemos ver la comparativa del beneficio versus dependencia. Aquí ya tenemos alumnos que estuvieron totalmente de acuerdo cuando analizamos su contraste para las mejores educativas. Muchos alumnos estuvieron totalmente de acuerdo en la mayoría de los beneficios, que puede ser una herramienta, que puede ser un elemento transformador, que les puede traer muchos beneficios si se emplea de la manera adecuada. Pero hubo muchos estudiantes que se mostraron neutrales o indecisos y puede llegar a generar dependencia. Hay alumnos que todavía consideran que ellos tienen el control absoluto sobre cómo pueden utilizar las herramientas y consideran que si el día de mañana, por ejemplo, dejaran de existir, pueden perfectamente adecuarse a un entorno que se ve difícil el panorama, pero pudiera existir, a un entorno donde pudieran trabajar sin estas herramientas. Mientras que otros, la mayoría, consideran que sí se requiere cada vez más, ya, pero que si se utiliza de manera ética no debería existir problema. Por lo tanto, somos conscientes de una invisibilización de los riesgos percibido por parte de los estudiantes y su uso habitual que normaliza la tecnología, reduciendo su percepción a estas dependencias y otros riesgos, siendo en una comparativa mayor la percepción del beneficio contra el riesgo. En la cuarta dimensión, donde analizamos a detalle los comportamientos deshonestos y la presión académica,
Una de las respuestas que llama mucho la atención, ya que llegó a repetirse con palabras más, palabras menos, es que la presión por cumplir plazos me lleva a buscar atajos, como lo uso estas herramientas, y muchos reconocen no utilizar la correcta atribución, por lo que también podemos analizar, tenemos una excelente área de oportunidad para considerar cómo podemos dar esa flexibilidad, porque muchas veces el estudiante se centra más por el cumplir que por el aprender. Consideran el puntaje como el objetivo primordial más allá del aprendizaje. Y eso es un error fatal que tenemos que reconsiderar, que tenemos que reflexionar sobre ello para hacerle mayor hincapié al estudiante sobre que seamos conscientes de su propio aprendizaje en un mundo altamente competitivo, en un mundo donde la calificación puede ser la diferencia entre el ingreso a facultad o el poder percibir mayor oportunidades en becas. ¿Cómo poderles dar esa oportunidad de que sean más críticos, que reflexionen y no se centren en la recompensa inmediata, que vayan más allá de los... En este punto también cabe destacar que el 56% de los estudiantes admiten justamente esa presión, mientras que el 47% han considerado utilizar contenido generado por IA generativa sin dar crédito a la fuente original en alguna ocasión. Como dato adicional que nos da oportunidad para nuevas líneas de investigación, entre otras de las respuestas que se tuvo justamente en este apartado, fue que una minoría de estudiantes, pero todavía el número no es cero, mencionan que los maestros muchas veces también recurren a las herramientas de IA para hacer las retroalimentaciones. Y entonces nos encontramos en un panorama donde un trabajo hecho con IA generativa es evaluado por un maestro que utiliza la IA para realizar la retroalimentación. Y en este panorama, donde dos contrarios se encuentran, se pierde un poquito el objetivo del aprendizaje. Entonces, da como una nueva línea de investigación, una nueva oportunidad para abordar cómo pudiéramos evitar este tipo de situaciones para justamente fomentar el aprendizaje. Por último, en la quinta dimensión, cuando hablamos del compromiso ético y la necesidad de formación, se refuerza lo que veníamos analizando desde el marco teórico, que es fundamental fortalecer y desarrollar habilidades para identificar y evitar estas prácticas deshonestas con el uso de las ideas generativas. Definir mejor los criterios que se van a emplear para separar tanto conceptos como delimitar cómo emplearlos. El 56% nuevamente considera fundamental desarrollar habilidades para identificar y evitar estas prácticas deshonestas, para evitar situaciones justamente con las que ya veníamos mencionando, cuando a veces ellos hacen el trabajo, pero por querer apoyarse para temas de ortografía o gramática, terminas siendo detectados y terminan convirtiéndose en trabajos totalmente diferentes, a veces quitándoles su propia voz y criterio. Otro 47% afirma responsabilizarse explícitamente de utilizar la IA generativa de forma ética y respetuosa. Existe una clara demanda de formación, aunque casi la mitad asumen la responsabilidad individual, otra parte admiten hacerlo, pero la mayoría elige mantenerse de forma neutral o de acuerdo hacia el aspecto positivo. Por lo que tenemos un excelente área de oportunidad. Hay una disposición del estudiantado para evitar incurrir en estas malas praxis, siempre y cuando también como docentes y como esta triangulación docente, estudiante y autoridad estén dispuestos a cooperar justamente para llegar a este objetivo. Por la parte de la desviación estándar, los resultados muestran medidas de tendencia central de estos IRENS, dando promedios altos, indicando una mayor percepción de los beneficios y fomentando nuevamente la necesidad de una reflexión ética. Estas ideas ya se venían sustentando también por investigaciones como la de Alpizar Garrido y Martínez Ruiz en 2023, donde en un estudio similar con estudiantes de universidad manejaban un, un trabajo donde los beneficios llegan a ser considerados superiores a los riesgos, pero también da oportunidad siempre y cuando se da esa oportunidad, esa brecha, si se delimitan mejor para canalizar a los estudiantes, si establecemos mejor los criterios, que es el punto clave. Por lo tanto, en rasgos generales,
tenemos que aunque se reconoce teóricamente la importancia de la citación, todavía existe una brecha para el cumplimiento ético y de la atribución de las fuentes. Se estima que los beneficios superan los efectos y también se identifican riesgos significativos de la dependencia tecnológica, muchas veces del estudiante no siendo consciente de ello, prefiriendo una postura neutral, pero que indica que ya pueden llegar a inclinarse a ambos extremos. En conclusión, tenemos una realidad inaudible. La IA generativa ya es parte del ecosistema de aprendizaje. Deslindar al estudiante de este tipo de aplicaciones, estas herramientas, va a ser una tarea sumamente difícil, si no es prácticamente imposible, en un entorno mediado por tecnologías. Su adopción por los estudiantes es rápida, la eficiencia y la personalización, además del resultado inmediato, son aspectos que difícilmente se podrían retirar sin causar una pérdida del estudiante, un mayor rechazo, dado que ya viene muy arraigada. Por lo tanto, como tal, no deberíamos prohibir estas prácticas, sino redirigirlas, reestructurarlas para que se utilicen de la forma adecuada. En la parte de beneficios y riesgos, mencionábamos que los beneficios pueden superar los temores persistentes, pero hay que canalizarlos para que se puedan minimizar cada vez más. Por lo parte del rol educativo, la solución sería como tal no prohibir, sino educar, fomentar la citación responsable, fomentar el pensamiento crítico y reestructurar una educación a través de una perspectiva ética centrada en valores. Recordemos, es formación integral, no solamente académica. Por la parte de la gobernanza, cuando hablamos de las autoridades educativas, se requiere una normativa institucional específica que vaya también acompañado de la capacitación docente para guiar el uso ético y evitar malas conductas deshonestas. Es importante que el docente también pueda estar capacitado para contar y detectar este tipo cuando se incurren esas prácticas y también cuáles serían las sanciones apropiadas para una situación, ya que puede ir desde volver, pedir al estudiante que recite su trabajo, que lo explique con sus palabras, si se detecta, si hay sospecha, puede ser desde que se le da la oportunidad de realizar nuevamente el trabajo en el momento para confirmar que realmente es de su autoría, o en casos más graves, por ejemplo, cuando hablamos de trabajos de titulación o de publicación, darle la sanción que corresponda para proteger siempre los derechos de autor. Hablamos de una responsabilidad compartida. Es una triangulación, estudiante, docente, institución, autoridad educativa, para establecer un marco de ético claro. Hablamos de un equilibrio estratégico y una evaluación orientada más al proceso que al resultado. Mencionábamos, es importante reafirmar que el estudiante tiene que aprender y nuestro trabajo como docente es guiarlo para fomentar este aprendizaje, que el estudiante realmente sea consciente de que la educación debe trascender más allá de solamente la calificación. Por lo tanto, ante estos riesgos que se venían detectando, es necesario establecer políticas claras, ayudarles a hacer la verificación de fuentes, darles ese pensamiento crítico para que, por ejemplo, si la IA generativa les manda una fuente, que ellos tengan la capacidad de ir realmente a la fuente y buscar la información para comprobar por ellos mismos si es verdad, si existe, si es cierto, y para evitar confundirse o presentar estos sesgos. Hacer una evaluación auténtica y por una formación ética. Se considera que la IA generativa, sí, a pesar de todos estos retos, cuenta con un potencial significativo para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, condicionado a si estos están regulados de forma adecuada. En resumen, el rol del educador en esta nueva era de inteligencia artificial generativa nuevamente vuelve a transmutar, vuelve a evolucionar, ya que se convierte no solamente en el docente, en el guía, en el acompañante, sino que también puede ser parte de un arquitecto de experiencias de aprendizaje que fomentan y validan este pensamiento crítico. Por lo tanto, no se debe prohibir, sino redirigir el uso de la IA como herramienta. Y para el estudiante, es importante hacerles hincapié que mientras la IA, la inteligencia artificial, la IA generativa, puede ser una herramienta poderosa, la mente debe ser siempre el principal motor. Recordemos que la inteligencia artificial busca emular lo que ya ellos cuentan. No tiene que ser un reemplazo para su propio esfuerzo cognitivo. Si la IA hace todo su trabajo, se pierde la oportunidad de aprender, cuando esto se puede construir a base de esfuerzo. Gracias. Y aquí están las fuentes. Listo. Muchas gracias, Janet. Pues bueno, creo que hiciste una
una muy buena presentación de lo que estábamos viendo hace un año, si mal no recuerdo, porque estábamos por presentar el trabajo para ese congreso que fue en junio, y evidentemente de junio a la fecha, bueno, de enero a junio que lo estuvimos haciendo, a la fecha ya hay otros escenarios y otras cuestiones. Pero bueno, quisiera dar la oportunidad a nuestros interlocutores, a quienes están por aquí, para que nos cuenten sus preguntas, qué observaron, qué les resuena y sobre todo si hay quienes estén inmersos en el ámbito de la educación media superior, que nos puedan decir si esto les resulta de utilidad. A ver, los escuchamos. Jairo, qué gusto verte. Paola, igual, Angélica, no los había saludado. Muchas gracias por estar acá. Muy bien. Hola, Ruth. Ruth, adelante. No se te oye, Ruth. No se escucha. Voy al baño, Raúl. Sí, sí, sí. No, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, No oye. como que ya se escucha. No, ¿verdad? No se oye. Ya, ahora ya te ¿Ya? escuchamos. Ay, qué bueno. Bueno, pues les comentaba primero que pues muchas felicidades para Janet. Me gustó mucho su presentación. La verdad es muy bonito ver las presentaciones híjole, y yo pensando, le falta decir algo de esto, y luego ya decía de algo de esto. O sea, entonces como que todo muy completo, muy claro, pues todo muy interesante también. De hecho, se parece mucho al mismo problema que yo estoy trabajando, que es precisamente pues esas problemáticas de lectura y escritura en los estudiantes. Y pues obviamente cómo ha impactado a la inteligencia artificial en estos procesos. Algo que yo también decía en este discurso era lo que yo también quería ponerlo como en discusión aquí con ustedes, más que nada es esta percepción también que nosotros tenemos de la ética académica, esta percepción de que estamos, de que vemos a los estudiantes que ellos están incurriendo en malas prácticas, ¿no? Y eso, de hecho, precisamente ayer me lo cuestionaba mi director de tesis y él me decía, pues que yo me estoy basando en una ética académica tradicional, ¿no? En la ética académica en la que nos quedamos los profesores de la academia, en la que decíamos que pues estas prácticas es buscar que haya un derecho de autor y que se respete ese derecho de autor, buscar que los estudiantes citen, sepan citar, sepan referenciar y que sepan aplicar todas estas normas y en fin, ¿no? Y me dice, bueno, pero pues a estas alturas de la era digital, pues es muy difícil entender ya este tipo de ética académica. Entonces me decía, pues hay que preguntarnos ahora cuál es o sea, lo del plagio, ¿no? Que es muy mío y no puedo permitir que otras personas, copien y todo, ¿no? Entonces, ahora ya es muy diferente. Y entonces, desde ese ángulo, yo me pongo a pensar y digo, pues sí es cierto, a lo mejor ya no podemos controlar lo que están haciendo los estudiantes ahora, ¿no? El hazlo por mí. Pues ya lo van a hacer, ¿no? Va a ser muy difícil que a estas alturas, nosotros podamos evitar que empleen la inteligencia artificial y cuestionarnos más bien si pues realmente es la adecuada o a lo mejor nosotros desde qué punto estamos diciendo que no es adecuado, ¿no? El que ellos así recaben información. Entonces, creo que cambiar ese paradigma de la ética académica creo que es en principio de cuentas lo que ahorita me está haciendo mucho pues como mejorar, cambiar ese paradigma y más bien en describir realmente cómo, con eso que ya están haciendo los estudiantes, cómo nosotros como formadores o como docentes lo podemos, potencializar dentro de las aulas y más bien permitirles o
que traigan esa información y bueno, aquí compararla, aquí hacer análisis, aquí hacer pensamiento crítico, todas esas habilidades pues que se den. O sea, todos van a consultar la IA mañana y todos me van a traer la definición de tal cosa mañana y aquí la vamos a revisar, ¿no? Entonces, esa percepción ética y esa percepción del uso responsable me, de parte de una academia institucionalizada, pues se nos está viniendo abajo, ¿no? Ya en esta época y ahora la inteligencia artificial viene como a revolucionar todas esas dinámicas y a hacernos cuestionar también a nosotros mismos que quizás pues tendríamos que cambiar ahora, como tú lo decías, Janet, creo que sí lo mencionaste, ¿no? Como ya no es una creación privada, individual, sino es una co-creación o es una co-construcción de ideas. Y pues así utilizar la IA, ¿no? Pero la verdad creo que es todo lo que me tengo como reflexión. Y algo que también me llamó la atención es que los estudiantes, pues sí son conscientes de que están utilizando una herramienta, están haciendo trampa, pero pues les vale, la verdad. En pocas palabras, pues no están se dejan llevar más por el cumplir, es verdad, que por el aprendizaje, ¿no? Y eso sí es verdad. Y yo creo que la manera pero yo también me pregunto, bueno, si están aprendiendo con la IA al final de cuentas, si están consultando la IA es porque pues puede haber ahí un aprendizaje al conversar con la inteligencia artificial. A lo mejor no un nivel muy crítico como lo esperamos nosotros, pero pues es ir poco a poco, que lo vayan haciendo y también dentro de las aulas y dentro de todos sus espacios, todos sus hábitats, no solamente el digital, sino también el físico y el escolar y el familiar y todo, ¿no? Como que ir incluyendo ese aprendizaje de manera natural y conversatoria. Y creo que una compañera había comentado eso, que a lo mejor no tendríamos que volver a la oralidad con este tema de la IA, ¿no? Que lo expongan, que lo hablen, que lo discutan. Y pues ya, eso es todo lo que puedo aportarles. Y estoy aquí para escucharlos. Gracias. Muchas A gracias, ti Ruth. por tan bellas palabras y por tan importante reflexión. Muchas gracias, Ruth. ¿Alguien más? Jairo, adelante. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, buenos días todavía, desde acá, desde este lugar. Gracias, Janet, por este espacio. Me alegra mucho volverte a ver, así igual también a mis compañeros de Guadalajara. Gracias por esa cátedra que nos has dado, con esa presentación que yo utilizaría mucho para alfabetizar en lo que a muchos nos hace falta en temas de inteligencia artificial y ética. Más allá de lo que nos tratabas de mostrar, creo que nos diste un buen recorrido para levantar la reflexión sobre lo que, por ejemplo, decías de un profesor se mata la cabeza preparando un taller, pero lo hace con IA, un estudiante se mata la cabeza resolviendo ese taller, pero lo hace con IA, y pues los dos juegan a que califican bien un resultado de aprendizaje. Ese tipo de ejercicios de reflexión me parece muy importante seguirlo resaltando, seguirlo reseñando, y por eso lo que tú nos muestras es una cátedra completa de la sensibilización, la reflexión y el análisis. Muchas gracias por lo que haces. Sí, sí creería que lo que seguiría o lo que me quedó como decía ahorita Ruth, falta es, bueno, y hacia la ética, porque tú lo llamabas ética e inteligencia artificial, pero casi todo fue sobre un estudio que hiciste y encontraste muchas cosas y allá en la diapositiva el último punto, cuarto punto, quinto punto, fue el de ética. Entonces, creo que quizás eso que nos has dado es la base, porque como decía la profesora Paola, lo que has hecho ya está un poco más avanzado, ¿cierto? Creo que lo que nos presentas ya es algo terminado y lo que has hecho en estos días o lo que piensas hacer es mucho más avanzado, ¿cierto? Bueno, lo que estuve presentando a rasgos generales fue Ujú, parte de la ponencia que se trabajó para Hacienda 2025, la que está próxima a publicación. Sin ujú, embargo, parte de lo que menciona justamente con lo que el taller de maestros trabajando con IA y alumnos trabajando con IA, todas estas sesiones, es una nueva línea de investigación que estamos trabajando también en coautoría con la maestra Paola para la investigación de este año, ujú, porque casi siempre cuando cierra un capítulo, una línea, porque no está cerrado del todo, damos mucha apertura, estamos viendo los criterios, cómo definirlos, estamos trabajando ujú. también en eso por parte de la como institución educativa, pero también justamente esa brecha, esas aportaciones que realizan los estudiantes, nos está dando un nuevo camino de apertura. En este trabajo estamos trabajando justamente para este año
el de entre la herramienta y el dilema ético. Realmente, Ujú, ¿qué pasa cuando estos dos mundos se encuentran y cómo podemos establecer, o sea, cómo separarlos, cómo enfocarlos, recanalizarlos para que no el estudiante también sienta que está aprendiendo y no sienta que no importa lo que entregue, porque de todas formas no lo van a revisar, va a haber una respuesta automática. O sea, ujú. estamos trabajando ahorita en esa parte y ya una vez que lo tengamos más definido, yo espero que para antes de que termine febrero, que es cuando tenemos que entregar ya el documento completo, podamos Ujú. abordar un poquito más a detalle. Ya ahorita se hizo en esa parte el trabajo de campo, lo que es la recolección de instrumentos. Y ahorita estamos trabajando con la parte de los profesores para conocer su perspectiva y también ver cómo podemos evitar estas situaciones. Ok, excelente, sí. Muy buen trabajo. Cuando, profe Paola, Rafael, aquí precisamente también en la universidad, el lunes próximo vamos a tener un taller con docentes de licenciaturas, de programas de pregrado. Y el ejercicio que vamos a hacer es, por ejemplo, primera parte, preguntarles qué saben de inteligencia artificial. Muchos van a decir que saben mucho, que saben poco. La segunda parte va a ser plantearles retos. Entonces vamos a decir, tenemos 5 retos, necesitamos que los solucionen retos sobre diseño de una clase, sobre evaluación de una clase, sobre distintas cosas que uno hace cuando prepara y realiza una clase virtual. Y luego les vamos a dar un par de herramientas, Notebook, una de ellas, y cada uno de ellos tiene que resolver ese reto. ¿Cómo resolverían ese reto utilizando inteligencia artificial? Entonces creo que ejercicios como el que tú propones, como el que te voy a compartir con los resultados que tengamos ahí, me parece necesario para seguir estimulando que no sea un discurso instrumental como lo teníamos con las otras tecnologías, sino que sea más de que esto no es una herramienta, sino como lo alcanzaste a notar allí, ya es un agente, un asistente para la educación, para el aprendizaje. Gracias, Janet, por lo que estás haciendo. Y profe Paola por acompañarla, por liderar ese ejercicio. Ah, es un gusto. Muchas gracias, Jairo. No, señor. A ustedes, gracias. Gracias. Sí, yo quisiera retomar esta parte que señalas, Jairo, de la parte final de la ética. Y yo creo que es un tema que tiene que ver con nuestra institución y que si bien tenemos ciertas normativas, creo que ocurre en otros espacios, ya lo hemos analizado también, que no terminan de aterrizar la intención de estos lineamientos y nos hemos quedado solamente con la parte de identificar que se está usando. Y entonces ir a la sanción o a la acción, más que sanción, a la acción convencional, a la conocida, de decir, bueno, tanto porcentaje de lo que estás presentando no es tuyo totalmente, ¿no? Entonces, por ahí hay un trabajo pendiente que retomar acá. Y sí creo que parte de la discusión pendiente tiene que ver con qué se entiende por ética y hacia dónde queremos dirigir este esfuerzo de un uso ético de la inteligencia artificial, no solamente en términos de control o de identificación, sino eh, sí, de esta apropiación de una herramienta que puede ser un asistente valiosísimo para todos los actores de este contexto educativo. Excelente, sí, muchas gracias. Entonces espero el siguiente capítulo. Angélica, Con ello. Paola Aguilera, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, mientras, bueno, hay un montón de cosas para discutir que coincido con Jairo, se abre, es una presentación muy bonita que abre mucho el tema para la discusión. Eh, Resaltaría, para empezar, en algún momento pareciera que haces el equivalente ética y política institucional. O sea, como en el sentido de que ir contra la política institucional o comportarse de maneras que no va de acuerdo con la política institucional es un comportamiento no ético. Sin embargo, eso es cuestionable, ¿no? Eso o sea, no habría ningún movimiento de protestas y cualquier movimiento de protesta dentro del ámbito educativo podría ser considerado no ético en el sentido de que fuera en contra de las políticas institucionales. Entonces, es importante separar aquí, y yo creo que es algo en lo que tenemos que reflexionar más, como comentó Jairo, lo que significa
un comportamiento ético versus lo que significa un comportamiento que cumple con la normativa institucional. Eh, y esto lo traigo a colación porque de hace rato traigo esta preocupación de que el énfasis que está haciendo en la ética pareciera más un mecanismo de resistencia al cambio que otra cosa. O sea, realmente, bueno, no, bueno, me da la impresión, o sea, lo que tenemos que hacer no es cambiar, lo que tenemos que hacer es vigilar al estudiante. Es un poco la línea que he estado escuchando mucho y yo creo eso a mí me preocupa bastante, ¿no? Me preocupa bastante que cuando se tiene una situación como es la irrupción de la inteligencia artificial, como algo que está transformando las prácticas educativas, al menos de parte de los estudiantes, de una manera tan significativa y que tenga el potencial que estabas comentando en tu presentación, que puede tener para promover mejores aprendizajes, la reacción sea una reacción que hace énfasis en el uso ético y en la vigilancia, ¿no? Entonces, lo comentas en las conclusiones y yo creo que sí, que va un poco por ahí, o sea, pero lamentablemente siento que se está dando en esa dirección. Y tiene que ver con ese comentario que hiciste de que la IA es una herramienta complementaria, ¿no? No es una herramienta de reemplazo. Sin embargo, lamentablemente, mucha de la práctica docente es una práctica docente que es reemplazable con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los grupos son grandes, hay muchas circunstancias que van más allá del docente, que los grupos son muy grandes, que la currícula es demasiado extensa, que no tienen muchas veces una formación muy pedagógica fuerte, tienen la experiencia de cómo ellos aprendieron, entonces tenemos muchas situaciones adversas en contra de que el profesor haga algo más de lo que se puede hacer con la IA. Y en consecuencia, sí se corre un riesgo muy fuerte de un reemplazo mientras se sigan haciendo las mismas cosas que se han estado haciendo en las últimas décadas, ¿no? Entonces, eh, bueno, retomando también el tema este de la conciencia de los estudiantes, de que la educación va más allá de las calificaciones. Realmente, otra vez retomando el tema del énfasis en la ética como un mecanismo de cambio, la conciencia tiene que ir más allá, tiene que ir más allá porque desafortunadamente, mucho de la práctica educativa descansa en el tema de las calificaciones. O sea, todo gira alrededor de las calificaciones. Entonces, llega el momento en que lo importante son las calificaciones, ya los aprendizajes quedan como secundarios en el proceso educativo y lo importante es la administración de las calificaciones. Entonces, pues sí, el estudiante tiene que estar consciente de que aprender no es obtener buenas calificaciones, pero también el docente tiene que estar consciente de que enseñar no es nada más calificar, ¿no? Entonces, transmitir conocimiento y calificar. Entonces, y bueno, ya para cerrar un poco, pues he estado leyendo algunas lecturas muy interesantes donde se habla de este, esta, el problema entre la ética y la competitividad, ¿no? O sea, si cuando lo que hacemos es, el estudiante está usando la inteligencia artificial y lo primero que hacemos es ponerle barreras y decirle, no, es que esto no lo puedes hacer, es que esto no lo puedes hacer, es que esto no lo puedes hacer. No fomentas un uso rico de la inteligencia artificial, sino lo estás bloqueando, le estás diciendo, eso es malo, eso no lo puedes hacer, eso te puede perjudicar, eso no lo debes usar. Que es muy diferente cuando el énfasis, más que en lo ético, fuera un énfasis más en la productividad, en la capacidad creativa, en la competitividad, si lo queremos ver desde una perspectiva de desempeño comparado con otros, ¿no? Pero es el hacer énfasis en el potencial de la IA más que en la ética. Eso lo cual no quiere decir que la ética no sea un tema importante, sino que siento eso, pues siento que tanto énfasis en la ética sugiere, no quiero cambiar mucho, entonces lo que tengo que hacer es vigilarlos y lo que tengo que hacer es evitar que ellos hagan cosas que no están permitidas en lo que está instituido.
¿no? No en lo que viene después. Esos serían mis comentarios iniciales. Gracias. Paola Doctor. Aguilera, tienes la mano levantada. Adelante, tocaya. Sí, muchas gracias. Buen día. Disculpen que no encienda la cámara, pero ando en la calle. Pues a mí se me hizo como muy interesante, justo era como, aunque yo no doy clases y tampoco doy clases a medio superior, pero sí he tenido la oportunidad de capacitar a profesores de media superior y de superior. Y también son cuestiones que se me venían como en cuestión de análisis y ahorita la verdad es que con este trabajo pues me aportó mucho a esa reflexión. Y estoy completamente de acuerdo con el maestro Rafael porque al final de lo que se trata, me parece, es de quitarle el foco de atención al cumplimiento y las calificaciones, que digo, ese me parece que ya era una cuestión urgente incluso antes de la IA generativa, y a cambiar la relación entre profesor y alumno. Yo creo que los que estamos en esta sala todavía estábamos en alguna generación en donde las cosas funcionaban de otra manera, pero hoy en día las cosas son diferentes y estoy de acuerdo con este salto al cambio y que además ni siquiera lo podemos detener, ¿no? Si tuviéramos la opción siquiera de detenerlo, pues íbamos a discutir si está bien, si está mal, pero la realidad es que no tenemos la posibilidad de detenerlo, simplemente de adaptarnos y de cambiar quizá las reglas del juego. Entonces, esta relación, este estilo de docente en donde pues hay como que esta autoridad, esta jerarquía, ¿no? El que los estudiantes solamente cumplan por sus papás, por la escuela, por lo que sea, y que no haya un propósito real, incluso a nivel licenciatura, pues todo eso yo creo que aumenta el uso de la IA. Y también incluso las actividades que se dejan, no sé hoy en día qué actividades a ciencia cierta se han transformado, pero pensando en, por ejemplo, haz un resumen, haz un ensayo, trae la definición de tal cosa, pues todo eso me parece que ya está quedando obsoleto por estas cuestiones, por la posibilidad de en 2 clics sacarlo de la IA y ni siquiera leerlo, ¿no? Que es la parte más peligrosa o difícil. Entonces, creo que también tenemos que ser más creativos al momento de poder transmitir la información, generar actividades y que vaya más sobre un propósito que sobre un cumplimiento, que vaya más sobre una aplicación de lo aprendido más allá de una calificación y que esas actividades lleven a un criterio. Incluso yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad también de interactuar con la IA y cuando tú sabes el tema, cuando te interesa, cuando realmente no solamente la estás utilizando por cumplir, pues hasta la interacción, las preguntas que le lanzas, hacia dónde la vas llevando, los prompts que metes son completamente diferentes. Entonces ahora creo que más bien la tendencia o el reto es eso, es que ir enfocando esas actividades, incluso enseñarles esas habilidades de cómo generar esa conversación y esa interacción interesante con criterio, con análisis. Y bueno, aparte de esto, algo que pondría también en la mesa, aunque sé que no es como tal el foco de atención del proyecto, pero que también me parece muy importante es la sensibilización. Es como el elefante en la sala, ¿no? Todos sabemos que lo usamos, pero nadie lo menciona. Entonces, creo que más bien es empezar por mencionarlo, empezar por hablar acerca de estos temas éticos, pero también hablar de las alucinaciones de la IA, de las brechas y de los sesgos que trae la propia IA, ya están comprobados, ¿no? Entonces, si la vas a usar, pues por lo menos que sepas que todo esto está ocurriendo y que necesitas todavía tener un criterio para su uso, incluso temas de sustentabilidad ambiental. La IA, bueno, sabemos, gasta muchísima agua en poder enfriar los servidores, pero además también una cuestión social. Acaba de ver un video que me impactó mucho en cómo entrenan a la IA con trabajadores de África mal pagados, ya saben, como en muchas otras industrias, con cero seguridad social, etcétera, para reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, durante muchas horas los ponen a ver figuras, por ejemplo, perros, ¿no? Y diferenciarlos de un gato, muchos tipos de perros, muchos tipos de gato, algunos similares, bla, bla, bla.
Entonces, hay toda una serie de cuestiones detrás de la IA que también me parece importante incluso sensibilizarnos como sociedad y sobre todo estas nuevas generaciones que la parte social, la parte de diversidad y la parte ambiental son cuestiones que interesan más que quizá a generaciones anteriores. Entonces, llevarlos a ese terreno de conciencia también me parecería importante, no solamente en la cuestión ética. Gracias, Paula. Totalmente de acuerdo. Es algo que es importante que lo sigamos trayendo a colación, el tener claros los para qué lo estamos empleando y bueno, conocer las implicaciones de Ah, se estar fue detrás Jairo. del uso. Sí, se acaba de despedir. Ok, perdón. No, está bien. Entonces, esta parte de los recursos que se necesitan para poder mantener funcionando estos grandes centros de datos y lo que ya nos refería sobre el entrenamiento, por supuesto que tiene que ver con unas cuestiones de consumo de lo digital, ¿no? Que de pronto está poco hablado también. Gracias por traerlo, Paula. Janet, no sé si quieras comentar algo. Yo les agradezco mucho a cada uno de ustedes por haberme escuchado, por darme a conocer sus perspectivas. Y le agradezco mucho a usted, doctor Rafael Morales, lo que menciona justamente sobre cómo consideramos la ética desde la política educativa y sus variantes. Creo que me da mucho en qué pensar, en qué reflexionar y sobre todo me da como esa apertura de cómo reestructurar esa parte para evitar justamente repetir esos mismos patrones. Hablamos de justamente del pensamiento crítico y siempre se agradece tener nuevas perspectivas sobre dónde poder abonar, dónde poder abordarlo. Y yo creo que este tipo de trabajos, este tipo de investigaciones nos dan mucho pie a nuevos campos de apertura para ver justamente cómo va a ir avanzando, para que no se quede nada más como un trabajo de un estudio de caso de que ocurrió una vez y ya, sino que podemos seguirlo abonando. En ese sentido, yo les agradezco mucho el que yo, siendo ya egresada, todavía me den la oportunidad de seguir trabajando para abonar estas partes. Maestra Paola. Sí, justo en ese sentido, qué bueno que lo señalas, Janet, el tema de que quede como un trabajo de academia que se retoma y se sistematiza para cumplir un objetivo particular. Quisiera saber qué efecto tuvo este trabajo en tu prepa. No sé, a la luz de estos resultados, ¿lo pudiste presentar? ¿Ha ocurrido algo? Esta parte no la hemos comentado y me gustaría que la compartas ahora. Bueno, yo, al igual que otros maestros que trabajan en investigación, todas estas opiniones son bueno, perdón, todos estos trabajos de investigación, todas estas nuevas perspectivas, todas estas trabajos que llegamos a estas conclusiones, como tal, presentarlos todavía no hemos tenido muchísimo la oportunidad porque como hemos tenido el que readaptar el nuevo cambio ahora, sobre todo con el tercer semestre del nuevo bachillerato y estamos reestructurando cursos prácticamente de cero, estamos Sí. adaptando nuevas metodologías y tuvimos que se cruzaron las vacaciones porque por lo general en la semana de planeación es cuando más tenemos oportunidad de comentarlo. Sin embargo, el trabajo que se hizo para sí en el 2024 tuvimos la oportunidad de retomarlo en la semana de planeación que se hace en el intervalo de junio, en esa parte, cuando se hace también por parte de la escuela en coloquio y donde se comparten o sea, todos estos resultados, todos lo que vamos comentando para justamente ayudar a restablecer y proponer también nuevas pedagogías, nuevas formas de enseñanza. Y yo espero que este año también tengamos esa oportunidad. A rasgos generales, lo he tenido la oportunidad de comentárselo con mis compañeros de trabajo, mis pares, con pláticas a veces en sala de maestros, en trabajo académico, para también darnos apertura. Y también he trabajado no solamente con el maestro Fernando, también hay otros maestros con los que he comentado que también se dedican al ámbito de la investigación, para ver cómo podemos abonar y fomentar el pensamiento crítico. Entonces, se sigue dando como una continuidad en parte de fomentar la investigación, pero para todavía llegar a ese cambio que se busca como de redefinir conceptos, o crear un cambio general, este agente transformador. Sí sé, es lo que se plantea, pero nos hace falta tiempo. Nuevamente volvemos a hablar de la sobrecarga del docente. Claro.
y se está haciendo, pero más pausado de lo que uno quisiera. Pero están dando pasos y eso es muy importante. Gracias, Janet. Entonces, Sí, bueno, un comentario, bueno, varios. Uno tiene que, con lo que tiene que ver, lo que comentó Paola Aguilera. Ciertamente, o sea, el hecho de que yo perciba, digamos, que el énfasis en el uso ético de la IA eh, como un mecanismo de resistencia al cambio no quiere decir que no haya un montón de problemas éticos detrás de la producción, de la construcción, de la manera en que se está desarrollando la IA, ¿no? Tanto en el uso de recursos naturales como en el tema del gasto. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, el caso mexicano, ¿no? Se va a construir un gran centro de supercómputo para poder habilitar que nosotros produzcamos inteligencia artificial, y eso quiere decir un gasto de muchos, muchos millones de pesos que se van a ir a construir esta cosa que no sabemos para qué va a servir, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el uso de recursos naturales, desde muchos aspectos en toma de decisiones que se están llevando, hasta la explotación de personas para el desarrollo de la inteligencia artificial, pues sí, hay mucho, mucho tema ético a discutir en relación con la IA, aunque a veces parece que se usa, digamos, con otros propósitos, ¿no? Ahora, me gustó en la presentación el tema este de la autonomía contra la automatización, o sea, un desafío ahí central, y la co-creación como una especie de compromiso ahí en medio, ¿no? O sea, no es ni autonomía ni automatización, sino es co-creación, es este trabajo coordinado entre el ente humano y el ente digital para la producción para la producción de nuevos conocimientos, para la generación de contenidos, para muchas actividades. Eso me gustó mucho. La clasificación, no sé si la inventaste, no sé si la sacaste de alguna parte, esta de asistentes contra agentes, contra consultores, me pareció también muy interesante. Y ciertamente, pues sí, se observan esos usos distintos de uso de la inteligencia artificial. Ahora, cuando hablas ya en relación al trabajo de investigación concreto, en la diapositiva de la muestra, donde hablas de las características de los estudiantes y nos explicas que es una población diversa, que vienen de distintos contextos socioeconómicos, que de distintas zonas de la ciudad. Eh, Supongo que esa información no se recaba como parte de la encuesta, sino que es información que debes poder o que pudiste adquirir a través más de documentación institucional, porque la encuesta, me imagino, se enfoca precisamente en la parte de la ética en el uso de la inteligencia artificial. Y cabría como parte de la presentación del trabajo dejar muy claro de dónde se está sacando, porque pareciera así como que se sabe, pero no se ve muy bien de dónde sale esta descripción general de la población. En relación al acceso a la inteligencia artificial, pues ya eso ya viene como parte de las preguntas del cuestionario, pero todo lo demás pareciera como que es algo que sabes como docente, que es algo que observas entre los estudiantes, pero no veo la fundamentación que justifique que realmente las características de la muestra son esas, ¿no? Que es una población ciertamente, a lo mejor si vamos a las estadísticas de la universidad o a las estadísticas de la prepa o a los cuestionarios de ingreso, no sé, hay algo de información que dé evidencia de esta caracterización de la muestra que tú haces al inicio del cuestionario, de la presentación, digamos, ya de la parte metodológica. Eh, Ahora, en varias de las preguntas del cuestionario, yo creo que se prestan para una escala de Likert en términos de frecuencia, más que en términos de acuerdo. Por ejemplo, lo uso para mis actividades. Bueno, neutro. ¿Qué quiere decir neutro ahí? Quiere decir que, bueno, no sé si lo uso o no, o lo uso o no,
o lo uso pero no lo quiero decir. Es una noción, eh, estar o no de acuerdo con eso es difícil interpretarla, ¿no? Más bien, la interpretación obvia es no quiere responder, no quiere decir. Entonces, no dice que sí, tampoco dice que no, entonces dice neutro, ¿no? En cambio, si lo manejamos en términos de frecuencia, es decir, bueno, lo uso en casi todas mis tareas. O lo uso de vez en cuando, ¿no? O sea, si lo vemos más en términos de frecuencia, es más fácil distinguir y obligarlo a decir algo, a decir, bueno, ¿qué tanto lo uso? Y no me reservo mi derecho neutro de decir si sí o si no, ¿no? Que es parte de lo que está diciendo. Entonces, en el sentido del instrumento y pensando en futuros usos del instrumento, valdría la pena revisar si es este acuerdo o desacuerdo lo que realmente queremos rescatar ahí, o valdría la pena ponerlo en términos de frecuencia de uso, frecuencia de recurrencia en el copiar y pegar de la inteligencia artificial sin citarla. Lo hago todo el tiempo, lo hago de vez en cuando por las prisas, no sé. Siento que varias de las preguntas se prestan para una respuesta más en términos de escala de frecuencias que en términos de acuerdos. Y me preocupa un poco en la tabla donde muestra los promedios y las desviaciones estándar. Si la escala de Likert es de 1 a 5, que es lo típico que se usa aquí porque son 5 calificaciones, entonces va de 0 a 4, de 1 a 5. La desviación estándar no podría estar en 10. Yo creo que hay un error de cálculo ahí porque el valor máximo es 5 o 4, dependiendo de dónde empieces y dónde termines los puntajes. Entonces, ahí no sé si se haya hecho una asignación de valores mucho mayor, una asignación diferente, pero si se usó una numeración del 1 al 5 para evaluar los datos de las respuestas de los estudiantes, la desviación estándar está demasiado alta. Y cabría la posibilidad también de hacer un análisis no paramétrico, porque siempre se comenta mucho esto. Bueno, que el número de estudiantes, 84, ya te permite usar métodos paramétricos sin ningún problema. Bueno, por el tamaño de la muestra, ya es una muestra bastante grande. Aún así, el complementar los resultados con el análisis con métodos no paramétricos, usando medianas, cuartiles y otro tipo de metodología, formas de medir o de evaluar o de analizar los datos podría ser muy útil para evitar las tendencias que luego se pueden generar cuando uno le asigna números y distancias equivalentes entre estar de acuerdo o el neutro, al de estar de acuerdo, a totalmente de acuerdo, decir que de aquí a aquí vale uno y las distancias entre todas las opiniones es la misma, es algo que conceptualmente es borroso, ¿no? Entonces, claro, los números justifican, ya cuando tienes muchos datos, cuando tienes muchos números, las cosas se comportan de una cierta manera normalizada, pero valdría la pena un análisis no cuantitativo, no paramétrico también para evaluar los resultados. No sé, esos serían mis comentarios ya Gracias, Rafa. para cerrar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí voy a darle una revisión para esa parte de los datos, justamente para lo que mencionan. Ya están aquí explicando más o menos cómo están funcionando lo de los parámetros, porque para todo lo que son cantidades, la verdad es que siento que me comunico mejor en palabra escrita que con números. Aquí ya tengo a mi intérprete que está justamente explicando de cómo podemos reestructurar los datos. Sí, aquí me están ayudando con esa parte y sí, creo que sí sería bueno hacer una revisión en esa parte. También considero que lo que está mencionando son aportaciones muy valiosas que nos da mucho que abonarle, como darle continuidad. Yo le agradezco mucho, doctor. De nada. Angélica, ¿no quieres comentar nada? ¿Preguntar algo? Es su hermana, creo que está ahí. ¿Saludar Salúdanos. a su hermana? ¿Es tu hermana, Janet? Perdón, me distraje poquito. ¿Me repite eso? Que si Angélica es tu hermana, Angélica Aguilar. Ah, no, no. Ah, no. Ah, ok, muy bien. Bueno.
Pues no sé si aún tenemos más comentarios, más preguntas. Yo creo que sería muy importante. Vamos a buscar la manera de conseguir a un buen experto en ética en términos generales para que nos platique de ética y en particular, si es posible, su conexión con la inteligencia artificial, porque es un tema que está saliendo por todos lados, Por todos lados. brotando por todos lados. Tenemos a la doctora, hoy se me olvidó su nombre, de la Universidad La Salle en México. La buscamos para la sesión final del año pasado y bueno, ya les estaremos informando. Creo que ya podría ser Ok. una muy buena opción. Bueno, Pau, Pues ¿cierras? sí, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta mañana. Y bueno, pues los invitamos el próximo viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 12 para la siguiente sesión. Y también, bueno, ofrecerles este espacio que queremos promover como un lugar de encuentro en donde podamos dar cuenta de lo que estamos haciendo, en qué andamos y cómo podemos resonar y apoyarnos con nuestros proyectos. Muchas gracias, Janet. Y gracias, Angélica, Tocaya, muchísimas gracias. Y doctor Rafa, buen día. Hasta luego. Hasta Muchas luego y felicidades muchas por el gracias por la trabajo. oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos.